Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. profe. Hola, profesor, buenas Buenas noches, noches. doctor. ¿Tenemos alguien nuevo en el curso? Buenas noches, doctor. Pues nueva yo no soy. Yo ya cursé mis 10 semestres, pero esta materia no la había podido ver, entonces de nuevo estoy aquí. Luna, ¿puedes prender la cámara, por favor, y te presenta? Y ya Oh, me presento. buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Luna Beltrán. Yo ya he cursado mis 10 semestres de Derecho en la universidad, pero por dificultades en el tercer semestre, pues hubo un módulo que no pude ver dos materias, entonces por eso no estoy aquí. Ok, bienvenida. Gracias, doc. ¿Alguien más que llegue hoy? Luna, la monitora se llama Lady Diana Rubiano. Puedes escribir aquí en el chat de Zoom. Allí está dando el teléfono de ella para que te ingrese al WhatsApp del grupo, ¿sí? De esta materia. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Supongo que entonces Luna es la única nueva, ¿verdad? No, Wilson, tú no eres nuevo ya. Creo que ya viste clase conmigo el módulo pasado. Que está escribiendo. Bueno. Sí, doctor, qué pena. Gracias. En este módulo de Derecho Comercial, bueno, antes de empezar me presento para Luna. Mi nombre es Luis Fernando Larios. Natalia, ¿también eres nueva? Yo contigo ya había visto una materia, si no estoy mal, Sí. pero hace muchísimo. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Larios, soy abogado de la CUC, de la Universidad de la Costa, especialista en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda aquí en Bogotá y magíster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Ok. Juan Prieto, también es nuevo. Y Natalia. Ok, bueno, espero que puedan solucionar, Natalia, los inconvenientes que tengas los inconvenientes de audio y video. ¿Ok? Porque hay que participar en clase. Y hay que hacer una exposición de la cual hablaré ahora. Juan Prieto. No te veo, Juan Prieto. Profe, buenas noches, qué pena. Es que en este momento tengo algunos problemas con la cámara. Ok, bueno, preséntate. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan David Prieto y pues hasta ahora tenía aplazado tercer semestre y hasta ahora reingreso para seguir estudiando. Ok, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Gusto volver a verlo. Buenas noches. Bueno, entonces, si no hay más nuevo, arrancamos. Bueno, vamos a ver la materia que se llama Derecho Comercial. De pronto les aparece como Derecho Comercial General. En esta materia vamos a basarnos en el Código de Comercio. El Código de Comercio tiene 6 libros. Está dividido así como el Código Civil por libros. Y vamos a ver el libro primero del Código de Comercio, o sea, desde el artículo 1 hasta el artículo 97. Vamos a ver durante este módulo. En el derecho comercial, digamos, es la primera materia que ustedes ven en cuanto a lo que tiene que ver en el ámbito de derecho comercial o derecho mercantil. Cuando hable de derecho mercantil, entiéndanlo como sinónimo de derecho comercial. ¿Ok?
puedo decir cualquiera de los dos términos. Recomendación, tenemos que tener el código de comercio. Vamos a trabajar casi todo el tiempo el código de comercio. Otra recomendación, vamos a trabajar unos temas, los cuales voy a decir ahora. Ya ustedes saben la dinámica, como en el módulo anterior, pues van a elaborar un trabajo, el trabajo va a ser individual. Este trabajo va a consistir en un trabajo como tal, ¿sí? No en la elaboración de un contrato como fue en aquella oportunidad. Por lo tanto, el trabajo debe tener mínimo los siguientes ítems. Debe tener una portada, debe tener un índice o tabla de contenido, debe tener unos objetivos, debe tener la explicación del tema o el abordaje del tema y unas conclusiones y finalizar con una bibliografía. Cuando hablo del abordaje del tema, no se trata de simplemente de copiar artículos del código y pegarlos en el texto del documento. No estoy diciendo que no lo pueden hacer, pero no se trata de copiar y pegar, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Se trata de que ustedes elaboren pues un pequeño análisis sobre el tema. En un momento pues indicaré cuáles van a ser los temas y ustedes se dividirán, como la vez pasada, los temas. Solo hay seis temas. Vamos a tener dos parciales, dos exámenes. El primer parcial lo tendremos. ¿Alguien ya se pudo matricular en el aula virtual? Sí, profe. Sí, Sí, profe, ya estamos ahí matriculados. Sí, señor. ¿Y pudieron descargar el contenido? También, sí, señor. Ok, entonces vamos a ver, a tener un primer parcial escrito el día lunes 28 de junio. Lunes 28 de junio. Ese examen vale el 30% de la nota. La segunda nota pues va a ser la elaboración del trabajo y la exposición. Y el examen final, hay una modificación y es que el examen final va a ser escrito. Y el examen final va a ser el martes 13 de julio. O sea, el último día. Profe, qué pena, 13 de julio. Sí. Voy a decir los temas y digo las fechas de la entrega de esos trabajos y las exposiciones.
El grupo 1 va a trabajar competencia desleal. El grupo número 2 va a trabajar sociedades mercantiles. El grupo número 3 va a trabajar personificación de la persona jurídica. El grupo número 4, yo ahorita escribo por aquí por el chat de son los temas y la fecha. El grupo número 4, solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. Buenas noches, doctor. Pues, nuevamente el título. ¿Cuál título? Ya voy, ahorita repito otra vez todos los temas. El grupo número 4 de exposición. El Ok, 4, gracias. solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. El grupo número 5, administración y representación de la sociedad. Y el grupo número 6, asamblea de accionistas o junta de socios. Listo. Repito entonces. Repito y explico qué va a ser cada grupo. Entonces, el grupo de competencia desleal le toca entregar el trabajo y hacer la exposición el día viernes 2 de julio. El viernes 2 de julio. En la competencia desleal se van a basar en la ley 256 de 1996. Doctor, ley 256. 256 de 1996. Profe, perdón, disculpa, una pregunta. Nosotros, ¿te acuerdas que estábamos en grupos anteriores ya que éramos 13? Ahí nos da volver como con los mismos que habíamos trabajado para saber cuál nos toca, qué grupo nos toca. Como quieran, no tengo inconveniente. Con 6 temas, éramos 13, sí, ahí nos da perfecto, doctor, para seguir como los que hicimos el trabajo y expusimos la vez pasada. Y ya cambiamos de número, o sea, ya, mejor dicho, el número que teníamos antes, porque es diferente al que siempre hemos trabajado. El grupo número 2 va a hablar sobre las sociedades mercantiles. ¿Cuándo les toca? El martes 6 de julio, porque es el lunes 5 efectivo. Martes 6 de julio y van a basarse en el Código de Comercio. ¿Ok?
En el Código de Comercio, desde el artículo 98 en adelante, como hasta el 400 y pico, habla de todas las sociedades. ¿Qué me interesa en las sociedades mercantiles? Me interesa que hablen las generalidades, ¿sí? Solamente hablan de las sociedades mercantiles, aunque ustedes van a ver después una materia en el módulo que sigue, supongo, que se llama sociedades, y pues ya ahí entrarán a mirar con muchísimo más profundidad todo lo que dice la normativa. Pero lo que me interesa es que hablen de las sociedades. ¿Qué sociedades existen? Existen la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas, que son las que ustedes conocen como las SAS. Entonces, todas están en el Código de Comercio, excepto la SAS, que está en la 1258 del 2008. Pueden hablar del número mínimo de socios, cómo se denominan los socios. Por ejemplo, en las encomanditas están los socios comanditarios y los socios gestores. Los socios gestores solamente aportan su trabajo. Los socios comanditarios aportan el dinero. Pueden hablar del número mínimo de socios, el número máximo de socios, cómo es la responsabilidad de los socios en cada una de las sociedades. ¿Ok? Pueden hablar de cómo se denomina el capital. Por ejemplo, se habla de partes de interés, cuotas sociales o acciones, dependiendo del tipo de sociedad. Pueden hablar de cuáles serían las causales de liquidación de la sociedad. Me devuelvo al grupo 1, competencia desleal. ¿Qué me interesa de competencia desleal? La ley 256 me habla de una prohibición general en el artículo 7º. Entonces hablan de esa prohibición general y a partir del artículo 8º de esa norma empieza a hablarse de las conductas que la ley considera que son competencia desleal. Son 12 conductas, entonces hay que explicarlas, en qué se basa, dar ejemplos. Pueden colocar videos, hay videos muy buenos en YouTube sobre casos de competencia desleal. Van a hablar también sobre las acciones. Hay dos tipos de acciones que establece la ley. Una es acción declarativa y de condena, es decir, cuando ya ocurrió el acto de la competencia desleal y hay unas consecuencias económicas. Y la otra acción, que es la acción prohibitiva. Entonces, esa acción prohibitiva lo que busca es que el juez ordene que el otro comerciante se abstenga de ejecutar esa conducta porque puede incurrir en una competencia desleal. ¿Sí? Aquí la diferencia es que es antes de. En la otra es cuando ya sucedió la conducta y ya hay unas consecuencias para el comerciante. En competencia desleal también me van a hablar sobre cuál es el término de prescripción. Hay dos términos de prescripción, entonces van a aplicar los términos de prescripción para ejercer esa acción por parte del comerciante afectado y cuál es el foro ante el cual se conocen estos procesos. Traducido al castellano, cuando hablo de cuál es el foro competente, me refiero a quién es el juez, cuál es la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales. De una vez me anticipo a decirlo, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, es el juez donde se van a ventilar esos procesos. El grupo número 3 va a hablar de personificación de la persona jurídica. El miércoles 7 de julio. Y van a mencionar los atributos de la personalidad, tanto de la persona natural
como la jurídica. Por ejemplo, van a mencionar el Código Civil establece 6 atributos para la persona natural. ¿Cuáles son los 6 atributos? El nombre, la capacidad, el patrimonio, la nacionalidad, domicilio, y el patrimonio. Entonces, si para la persona natural son nombre, capacidad, patrimonio, domicilio, nacionalidad, van a compararlo con la persona jurídica. Entonces, en la persona jurídica, el atributo del nombre, no hablamos de nombre, sino que hablamos de razón social. Entonces, hay que hablar, bueno, ¿qué es la razón social? ¿Qué va a diferenciar la razón social del nombre comercial y de la sigla? Esos 3 aspectos son el atributo del nombre para la persona jurídica. El domicilio. Entonces van a explicar el domicilio para la persona jurídica, que es igual al domicilio para la persona natural. La capacidad. ¿Cómo se determina la capacidad para la persona jurídica? Se determina, como dice la norma en el artículo 99 del Código de Comercio, está determinado por el objeto de la sociedad, es decir, la finalidad, a qué se va a dedicar la sociedad. Eso es lo que dice frente a la persona jurídica. Y pueden hablar del artículo 5 de la ley 1258 de 2008, que es la ley que creó la SAS, donde permite o menciona que la SAS puede desarrollar cualquier actividad que la ley considere permitida. O sea, dentro de su objeto, además de lo que escriban ahí, que nos vamos a dedicar a tal cosa, pueden hacer cualquier otra actividad que no esté prohibida por la ley. De ahí que ustedes habrán escuchado, no sé, a veces en las noticias, que ustedes saben que la prensa es muy amarillista. Entonces, a veces ustedes escuchan que bueno, que adjudicaron un contrato para, por ejemplo, para el programa de alimentación escolar, para el PAE, a una sociedad que tiene dentro de su objeto social dedicarse a ferretería. Pero lo que no explica el periodista, y no tiene, bueno, no tendría por qué saberlo, pero podría asesorarse, es de que las sociedades SAS, sociedades de profesiones simplificadas, pueden desarrollar cualquier actividad que esté permitida por la ley. Y eso no es nada indebido, nada malo, ni genera eso suspicacias de corrupción, ni nada de eso. Pero muestran como si eso fuera algo indebido. Entonces, la norma habilitó la 1258, al crear la SAS, que la SAS en su objeto social puede desarrollar cualquier actividad. Entonces van a explicar, bueno, la capacidad en la sociedad está determinada por el artículo 99 del Código de Comercio, artículo 5 de la ley 1258, eso para la persona jurídica. Para la persona natural, ya ustedes saben que la capacidad se determina por la mayoría de edad. Entonces, pueden comparar también otro atributo de la personalidad para la persona jurídica. Hablan entonces del patrimonio y pueden incluso explicar un poco desde la parte contable cómo se conforma el patrimonio. Aquí tenemos algún contador. ¿Hay alguien que sea contador? ¿No le sirve economista? Bueno, me imagino que manejas el término, ¿no? Sí, claro. Profe, una preguntita, ya que pues está definiendo las fechas y eso. Yo quisiera, y no sé si pues esté haciendo algo malo, pero muestro mi cara, doctor. La verdad es que con la metodología que se implementó en la pasada, el tema de las explicaciones, de hacer estas exposiciones, pues el conocimiento no es que sea
mucho el que se transfiere porque pues son los mismos compañeros. Yo quisiera de todo corazón, profe, si de pronto, adicional a las exposiciones, usted nos explica o nos da un conocimiento, pues, o nos da unas Felipe, guías. yo no sé si pues, estuviste en esas clases, Sí. pero yo, si delego que hagan un tema, no significa que yo no voy a explicar el tema. Yo lo primero No, pero me refiero es que nos transmita, o sea, que nos transmita libros o que nos transmita PDFs o información, digamos, adicional a no tener que buscarla en YouTube, no tener que descargarla por aparte, sino que sea fuente de su información, doctor. Eso ya está en el aula, por eso pregunté hace un rato que quién se había matriculado, porque si descargas el contenido, el programa o la guía del docente, ahí hay una bibliografía. Ahí dice qué autores puedes buscar para los temas que se van a abordar en la clase. No solo para mi clase, eso es para todas las materias que se dan en cualquier institución, no solo en esta, en cualquier institución. La idea es que ustedes aprendan a ir redactando un trabajo, que aprendan a ir perdiendo el miedo a hablar en público. Esa es la finalidad de colocar trabajos y poner exposiciones, de que ustedes vayan, no sea simplemente sentarse ahí o conectarse, como se hace ahora por esta modalidad, conectarse ahí, apagar la cámara y hacer otra cosa y escuchar ahí la clase, ¿no? Sino que también se pueda hacer una investigación por parte del estudiante que pueda profundizar más allá con la bibliografía que se comparte en el contenido o en el programa. Entonces, yo sé que no es quizás en la explicación que den los compañeros en la exposición pueda que se vayan un poquito más allá de la rama, pero yo al final preciso lo que me interesa que quede claro de ese tema, ¿sí? Y hago las preguntas, se socializa lo que es de ese respectivo tema. Listo, entonces estaré revisando la plataforma y pues el objetivo es que podamos tener ese material. Muchas gracias. Bueno, en el grupo 4, dime. Te escucho. Tienes problemas con el audio. Es que tienes problemas. Tienes problemas con el audio. Lady, si quieres, envíame una nota por WhatsApp. Es que quería saber, séptimo grupo. Séptimo grupo, no, son solo 6. No hay ninguna posibilidad de que sean 7. El grupo 4, vamos a hablar de la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. Cuando hablamos de la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica, van a trabajar, por ejemplo, la ley 1014 del 2006, el artículo 110 del Código de Comercio. En el artículo 110 del Código de Comercio dicen los requisitos, hay 14 literales, de lo mínimo que debe llevar el documento de constitución de una sociedad. Entonces, el artículo 110 del Código dice que se debe constituir por escritura pública. Pero la ley de emprendimiento, les agradezco que los que se vayan conectando no se pongan a escribirme ahí el nombre porque no he pasado lista, primero. Segundo, pierden la dinámica de lo que voy escribiendo, el orden de los grupos, ¿ok? Y tercero, no he llamado lista todavía. Entonces, en la ley 1014 de 2006,
6, que es conocida como la ley del emprendimiento. En la ley del emprendimiento, el artículo 22 estableció unos requisitos, 2 requisitos para constituir sociedades sin escritura pública. O sea, que se ahorraran el dinero de lo que vale la escritura. Porque el artículo 110 dice que el documento de constitución se debe elevar a escritura pública. Y ustedes saben que los notarios, perdonad si hay alguno que trabaja aquí en una notaría, pero los notarios son como los bancos. Ustedes ya me han escuchado eso. Los notarios cobran por todo. Entonces, hacer la sola constitución, o sea, el documento de constitución, elevarlo a escritura pública, ya genera un costo. Aparte de los que hay que pagar, de los aranceles que hay que pagar en la Cámara de Comercio, como el impuesto de registro, que se cobra el 7 por mil, el 0.7 por mil del capital de la sociedad, y están unos rangos en las tablas que hay en la Cámara de Comercio. Y con esta norma, con la 1014, que dice que si la sociedad cumple con 2 requisitos, uno, tenga menos de 10 empleados. Entonces, a ver, si no existe, apenas se están creando, pues obvio que no tiene empleados, ¿sí? Es apenas sentido común. Y segundo, que tenga menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes de capital. Entonces, la sociedad puede constituirse con 500 salarios, estamos hablando que serían aproximadamente unos 450 y pico millones de pesos al salario de este año, al salario actual. Entonces, si el capital es menor a eso, se ahorraron la platica de la escritura pública para constituirse. Entonces, si cumple con estos 2 requisitos, ya se ahorran esa plata. Entonces pueden hablar de la ley 1014, el artículo 22, donde habla de estos requisitos, el artículo 110 del Código de Comercio, donde habla cuáles son los mínimos que debe llevar ese documento de constitución, y los formularios. Entonces pueden colocar ahí, pueden entrar a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, es ccb.org.co. ccb, B grande, ¿no? .org.co. Y ahí ustedes descargan los formularios sin necesidad de que se desplacen hasta la sede de la Cámara. Si se desplazan a la sede a cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio, se los entregan también. Uno va y pide los formularios y se los entregan de forma gratuita, no cobran. Porque el cobro lo hacen es cuando la persona fue a registrar. Ahí es donde le cobran los formularios. Pero mientras cuando la persona va, le entregan el formulario de forma gratuita. Entonces ustedes pueden pedir lo que quieran, hacerlo de forma presencial. Recomendación, pidan unos 2. Por si de pronto se les daña uno, tengan el otro para diligenciarlo. Entonces, los que van a explicar esto de cómo es la solemnidad para el nacimiento, pues explican los formularios que se llenan en la Cámara de Comercio, qué información normalmente solicita la Cámara de Comercio. El grupo número 5. Doctor, qué pena, pero no nos dijo la fecha de exposición. Sí, tiene razón. Julio 8. Muchas gracias, doctor. El grupo 5, julio 9, va a trabajar administración y representación de la sociedad. Por ejemplo, me imagino que Claudia Vargas es administradora de alguna empresa o algo así. Me pareció escucharle otro Sí, modo, señor, ¿no? soy la gerente de la inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, tu grupo podría trabajar este tema, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a hablar de cómo se administra cada tipo de sociedad. No todas las sociedades van a tener las mismas reglas en la administración y representación. Por ejemplo, las sociedades en comandita, las cuales muy poco se usan, pero
es mi deber enseñarlas porque están vigentes todavía. En las sociedades en comandita, la representación, administración y representación de la sociedad la tiene el socio gestor. El socio gestor es el que aporta el trabajo. Por ejemplo, dos personas se unen, una persona tiene una idea de un modelo de negocio, de un modelo de negocio que piensa que puede ser un éxito, cualquiera que sea la línea, y otra persona tiene el capital, tiene el dinero, entonces las dos se asocian, el uno aporta la idea y el otro aporta el dinero y desarrollan conjuntamente la sociedad. Entonces, ¿quién va a representar ahí? La representación, administración y representación de esa sociedad la va a tener el de la idea, el que está trabajando, no el que aportó el dinero. Cosa diferente a lo que sucede en las sociedades colectivas o en las limitadas, donde todos los socios tienen la administración y pueden delegar la representación en uno solo. O como las sociedades anónimas o las SAS, donde se delega en un tercero la administración, excepto si es una sociedad de familia. Entonces, perfecto, es el tema ideal para los que manejamos empresa, porque en el grupo mío hay más de uno. Exacto, entonces por eso sería bueno que ustedes escogieran este tema para que expliquen ese tipo de cosas. Pueden hablar, por ejemplo, de la ley 222 de 1995. Listo, ese es el tema, profe. Ese es ya no, que nadie más levante la mano, que ya es nuestro. La ley 222 del 95 estableció unas modificaciones al Código de Comercio, especialmente al artículo 200 del Código de Comercio, donde se hablaba de la responsabilidad. Entonces se introdujo conceptos como el buen hombre de negocio. Yo creo que en contratos civiles hablé del concepto de buen padre de familia, amparado en el artículo 63 del Código Civil, ¿cierto? Acá, el artículo 22 o el 23 de la ley 222 habla del concepto del buen hombre de negocio. Y el buen hombre de negocio se asemeja o es muy similar al buen padre de familia en cuanto a lo que hace el administrador. O sea, el administrador no es que no va a tomar decisiones, no puede ser temeroso de no tomar decisiones, porque ¿qué tal que tome la decisión y no me salga bien las cosas y entonces la empresa pierda plata? Pero tampoco significa que debe ir más allá de la precaución que debe tener en la gestión que se le ha encomendado. Porque la sociedad es una persona jurídica. Si ustedes se van al 633 del Código Civil, nos define la persona jurídica como un ente ficticio, independiente a quienes lo conforman, que es capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, ese administrador, ese representante, está obligando a la sociedad de la cual él no hace parte. Entonces, por eso cualquier persona podría pensar, no, el administrador como no es socio, entonces le importa a 5 tomar las decisiones. Entonces ahí es donde viene la aplicación del concepto del buen hombre de negocios. Por ejemplo, no evita que se tomen actuaciones especulativas por parte del administrador, pero sí que el administrador tiene que sopesar las decisiones que toma porque va a tener una responsabilidad por las decisiones que tome. Responsabilidades pecuniarias como penales. Y había un proyecto, yo sé que es un proyecto un poco viejito, que nunca nació a la vida jurídica, que el honorable Congreso nunca lo aprobó, pero me parece que era un proyecto interesante. Y es el proyecto 70 de 2015. Ustedes pueden encontrarlo en la página de las super sociedades o en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio o por Google. Fue un proyecto que se radicó en el año 2015 en la Cámara de Representantes, pero nunca fue aprobado. Y en este proyecto se buscaban modificar la responsabilidad de los administradores. Y cuando hablo de administradores, me refiero al administrador de cualquier tipo de sociedad. Las reglas son comunes para todos. No es porque tiene el de la sociedad tal, entonces de ese tipo de sociedad va a ser diferente al otro. No. Las reglas son comunes y la responsabilidad es común a cualquier tipo de sociedad. No importa si es colectiva, no importa si es en comandita, si es anónima, si es SA, si es limitada, no importa. Y el grupo número 6 .
Julio 12 van a hablar de la asamblea de accionistas o junta de socios. Esto está en el Código de Comercio. De los que están aquí presentes, ¿quiénes viven o han vivido en propiedad horizontal? Yo vivo en propiedad horizontal, profe. No vivo en propiedad horizontal. Yo no he vivido. Yo vivo en vivo. punto residencial. Yo tengo apartamento. Todos, doctor, todos. Los que viven o han vivido en propiedad horizontal sabrán que dentro de los primeros 3 meses de cada año se debe hacer una reunión de copropietario, ¿verdad? Y que dependiendo del tamaño, es decir, qué tan grande sea la unidad residencial, así va a tener un porcentaje dentro de esa asamblea y que sumados todos debe dar el 100%. El coeficiente. Exacto, sí han visto eso. Así sucede en las sociedades. Las sociedades, es más, la ley 675 del 2001, que es la ley que regula la propiedad horizontal en Colombia, una ley de hace 20 años, remite toda la estructura de reuniones, de convocatorias de las reuniones, de las decisiones, de los quórum, de los tipos de decisiones que se requieren, o los tipos de mayoría para decisiones, lo remite al Código de Comercio. Es decir, se aplican las reglas que son de las sociedades comerciales. ¿Qué reglas? Por ejemplo, la asamblea. Entonces, ¿cuándo hablamos de asamblea accionista? Hablo de asamblea accionista cuando yo hablo de una sociedad del tipo, de una sociedad de capital. Sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima o sociedad por acciones simplificada. Esas sociedades de capital, ahí hablo que el órgano máximo, que el cuerpo máximo, donde están todos los socios, se llama asamblea de accionistas. Y cuando hablo de las sociedades de personas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simples y las sociedades limitadas, hablo de junta de socios. Es el mismo órgano, cambia dependiendo del tipo de sociedad. Las de capital, voy a hablar de asamblea de accionistas, y las de personas voy a hablar de junta de socios. Entonces, es el órgano máximo. Cuando hablamos, los que van a exponer este tema deben explicar qué es el quórum. ¿Qué es eso del quórum? El quórum, de una vez me anticipo, el quórum no es por el número de personas, es por el porcentaje de capital que representa. Es decir, si nos fuéramos a palabras coloquiales, el que tiene plata marranea, ¿sí? Popularmente hablando. O sea, quien más tiene aportes a la sociedad, pues tiene más peso, tiene un porcentaje mayor y por lo tanto tiene mayor responsabilidad dentro de la sociedad. Por lo tanto, si una persona tiene más porcentaje, su voto al momento de una decisión va a pesar más. No sé si me hago entender. Por eso preguntaba que quiénes habían vivido o vivían en propiedad horizontal. Porque eso ocurre en la propiedad horizontal. Que el que tiene el apartamento más grande, el que tiene el terreno más grande, que tiene un coeficiente más grande, entonces va a tratar de imponer muchas veces un criterio. Como quien dice, no hay democracia ahí. Exacto. En las sociedades no podemos hablar de democracia. En las sociedades mercantiles. Porque es el aporte del dinero. El que más aporta dinero, pues va a tener posibilidad de imponer su criterio, ¿sí? O de plantear cierto tipo de situaciones. Pero también en el momento de pérdidas es el que más asume. Esa es una preguntita. Desde el punto de vista mercantil. Dime. ¿Ese coeficiente varía? O sea, si los apartamentos son del mismo tamaño, ¿es el mismo? Eso varía según el metraje, porque pueda que hayan apartamentos más grandes que otros, pero pueda que hayan apartamentos que tienen parqueaderos y otros que no tienen parqueaderos. Yo no sé si ustedes han analizado algo en Colombia, que aquí nosotros, los edificios o la propiedad horizontal, no es obligatorio que todos tengan parqueadero. Es decir, al constructor la norma le exige un porcentaje de parqueaderos según el número de unidades que haga, que construya. Pero no es que el 100%, o sea, si el edificio tiene 20 apartamentos, entonces tiene que haber 20 garajes. No.
que pueden haber 20 apartamentos y 10 parqueaderos. ¿Sí? Entonces, mientras no le exijan, el constructor se ahorra billete. Por eso ustedes habrán visto que es muy común en algunas zonas o en algunas ciudades más que otras que ven que existen edificios de 5 o 6 pisos y no tienen ascensor. Porque si no se lo exigen, pues el constructor no lo coloca. ¿No ve que eso hace que sea entonces más costoso el apartamento? O la propiedad que esté vendiendo. Entonces, según el tamaño, así va a ser el porcentaje. Así sucede en la sociedad mercantil. Dime, Ángela. Doctor, ¿una sociedad científica con ánimo de lucro aplicaría aquí como junta de socios o no? ¿O no es mercantil? Cuando hablamos de mercantil es porque hay un ánimo de lucro, porque las personas se reunieron, aportaron dinero para desarrollar un modelo de negocio y tener unas utilidades y repartirse las utilidades. Esa es la finalidad de una sociedad mercantil. Existen sociedades civiles, que llama la norma, es decir, aquellas que no persiguen un ánimo de lucro, como las corporaciones, las ONGs, las entidades sin ánimo de lucro. Se hacen unos aportes y hay un desarrollo de una actividad, pero el desarrollo de esa actividad no significa que tenga que generarse un lucro. Lucro no es sinónimo de ingreso, porque estas sociedades civiles que no tienen un ánimo de lucro pueden percibir unos ingresos para su subsistencia, como hacen las entidades, las fundaciones. Las fundaciones reciben donaciones. El problema no está que si ustedes hicieron una fundación es para ir y pedir recursos para la causa de, qué sé yo, de los niños pobrecitos de allá de La Guajira o del Chocó, de X zona, y entonces recibir esos recursos y los recursos se quedaron ahí en la fundación y no repartieron nada. Esa no es la finalidad de la fundación, pero no significa que la fundación no vaya a recibir. La fundación recibe, pero finalmente en un ejercicio contable, al final de su ejercicio, el 31 de diciembre, no puede tener excedentes. Ahí no se habla de utilidades, sino excedentes. Es decir, recibió 100 pesos, pero como usted es una entidad sin ánimo de lucro, recibe 100 y se tiene que gastar 100. Mientras que las sociedades mercantiles no piensan de esa forma. Las sociedades mercantiles se recibieron 100 pesos, hay de utilidades 30. Entonces esos 30 los repartimos entre los socios, porque para eso se asociaron, para eso aportaron un dinero, para generar unas utilidades. A través de un modelo de negocio se generaran unas utilidades y se repartieran entre los socios. ¿Y esos excedentes se pueden gastar en actividades para el siguiente año decidido por los socios? No se habla de socios, sino de asociados. Pero, ¿de asociados, perdón? Pero eso lo verás con más especificaciones en sociedades. Ok, porque ya eso es algo mucho más específico, más especial, ¿vale? Lo que me interesa acá es como que quede, bueno, el concepto que es una sociedad, qué tipos de sociedades tiene el código, qué tipo de sociedades tiene el código, qué nombres reciben los socios, cómo se llama la representación del capital, ese tipo de cosas. Bueno, esos son entonces los 6 temas. Bueno, en el grupo 6 van a hablar del quórum, van a hablar de los tipos de reuniones, por ejemplo, las reuniones ordinarias, las reuniones extraordinarias, van a hablar de qué es eso de las reuniones universales, qué es eso de las reuniones por derecho propio, qué es eso de las reuniones no presenciales. Es decir, esto que nosotros estamos viendo hoy, que se implementó en muchísimos escenarios con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19, esto, el Código de Comercio ya lo tenía previsto hace 50 años, que se pudieran reunir de forma no presencial la sociedad. Claro, tienen unas reglas que van a explicar los compañeros en esa exposición. ¿Y cuáles son las reglas? Por ejemplo, no todos van a estar no presencial. Cuando se habla en el Código de Comercio de reuniones no presenciales,
se refiere a que todas las reuniones se desarrollan en el domicilio social. Entonces, si la sociedad se convoca o se convoca para una reunión, entonces deben asistir presencialmente. Pero si no pueden asistir algunos, pero pueden estar desde otra ciudad, por ejemplo, y pueden utilizar un sistema de comunicación que sea simultáneo, que sea sucesivo, entonces ahí entraría cualquiera de las aplicaciones que conocemos hoy en día, como Zoom, como Skype, o cualquiera de Microsoft Teams, o cualquiera de esas, de miles de aplicaciones que existen hoy, puede celebrarse la reunión. Es decir, hace 50 años ya el legislador había previsto que podían celebrarse las reuniones sin que estuvieran todos en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces van a hablar de eso, de las reuniones no presenciales, de las reuniones de segunda convocatoria. ¿Qué es eso de las reuniones de segunda convocatoria? ¿Qué es eso de del quórum deliberatorio? ¿Qué es eso del quórum decisorio? Listo, preguntas. ¿Qué artículo del Código de Comercio? ¿Qué artículo del Código de Comercio? Está en varios artículos. Y el grupo 6. Están varios artículos. Si tú te vas al Código de Comercio y miras en el Código de Comercio lo que habla de la sociedad anónima, que es lo que más tiene, digamos, como que reglas, ahí dice todas estas tipos de reuniones y dice la regla. Y estas reuniones, estas reglas son aplicables a todas las sociedades. Dime, Silvia. Vale, doctor. Muchas gracias. Profe, entonces Diana, que es la monitora, nos asigna, digamos, los temas. Tú ya dijiste el de Claudia, los otros quedan libres. Y pues me imagino que ella también asigna los grupos, porque si hay grupos que no continúan como estaban antes, ella le hará los cambios. O sea, eso todo lo hace Dianita. Lady Diana, sí. Doctor, buenas noches. Por la anuencia mía, yo le puedo decir, saca este de aquí y este lo metemos en este grupo, o esta otra persona la incluimos en este. Listo, doctor. Dianita, y otra cosa, perdóname un segundo. Muchas gracias, doc. Según lo que dijo Luis, entonces, en teoría, digamos, exponemos, pero pues si hay algo mal, digamos, se hace la investigación y eso, pero si hay algo mal, tú nos corriges. Es porque la idea es, lo que le entendí a Luis es como exponer sin haber previo entendido el tema, pues, pero exponemos y ya. No es como que vamos a sacar una mala nota si algo no está bien, ¿cierto? Ajá. Listo, profe. Es que la vez pasada fue estresante por eso. Pero no veo por qué se preocuparon. Yo creo que vieron las notas y... Ah, sí. Pero es que tú hacías las correcciones, entonces era como, bueno, pero no sabíamos eso, pues, ¿cómo hacíamos? Es a lo que me refiero. Ok. Gracias, profe. Lo que pasa es que de pronto, digamos, yo podía interrumpir en el momento como para no dejarlo que avanzara hasta el final. Y de pronto, si no, ahí mismo aclarar el asunto. Exacto, pero si estaba bien, seguíamos y luego tú simplemente hacías las preguntas dependiendo de lo que los compañeros expusieron y lo hicieron bien. Si no está bien, pues ahí me corrige, ¿cierto? Exacto. Vamos a hacer un taller. El taller va a ser en grupo, pero no grupos tan grandes. El taller van a ser grupos más pequeños, por ahí de 4 o 5 personas, cuando hablemos de la costumbre mercantil. Ese taller, ustedes yo les voy a explicar cómo obtener o cómo buscar información, o pueden ir a la sede de la Cámara de Comercio. Y ese taller va a ser, digamos, un comodín para aumentar la nota. Igual que en el módulo anterior, voy a tener en cuenta la participación en clase, voy a tener en cuenta las lecturas dominicales. Me imagino que quedaron con el hábito de leer los domingos, o sea que si yo les digo, bueno, ¿quién leyó las columnas del domingo? Entonces ya alguno puede decir, yo leí en tal periódico, tal columnista que dijo esto y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por tal cosa.
Esa va a ser la dinámica entonces del módulo. Digamos, la principal diferencia va a ser que no va a haber examen final oral, sino escrito. ¿Alguna otra pregunta o duda? A mí me parece fabuloso que me puedan ampliar el conocimiento sobre la costumbre mercantil, porque esta vaina nos mete en muchos problemas a los que manejamos comisiones. Entonces, es un tema que lo voy a esperar de verdad con mucha ansia, profesora. Ese tema quizás lo alcancemos a ver esta misma semana. Gracias. Profe, qué pena otra pregunta. Dime. La última que dices que va a ser escrito es que te lo enviamos, o sea, lo hacemos nosotros y te lo enviamos. O sea, igual que el primer parcial, se sube a la plataforma el día del examen a la hora de la clase. Estoy conectado para cualquier duda y me envían, perdón, al correo el examen. Ya, sí, listo, profe, gracias. ¿No hay más dudas? ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Veo a Pedro Romero como con cara de preocupado. Disculpe, doctor, muy buenas noches. Cordial saludo, doctor. No, yo me encuentro contento y feliz, doctor, claro, con su presencia y su forma de enseñarnos. Para mí ha sido una forma muy excelente, doctor. Y de verdad que es de mis profesores que le tengo esa, o sea, me ha enseñado mucho, doctor. Qué bueno, doctor. Listo. Bueno, entonces, dime, Wilfredo. Todo el análisis, Pedrito, el análisis de la pregunta y el análisis de la respuesta. Doctor, sobre la personificación de la persona jurídica, qué pena. Es que no alcancé a colocar aquí la ley o el artículo que la rige, a ver si entiendo un poquito. De la personificación de la sociedad o de la persona jurídica, me refería a que mencionaran los atributos. Entonces, para la persona natural hay 6 atributos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden explicar y comparar. Bueno, para la persona natural están estos atributos, para la persona jurídica están estos. El único atributo que no tiene la persona jurídica es el estado civil. ¿Cuáles son los atributos que tiene la persona natural? El estado civil, la nacionalidad, el patrimonio, la capacidad, el nombre y el domicilio. La persona jurídica tiene nombre, que se va a hablar de razón social, nombre comercial o sigla, tiene el domicilio, tiene la capacidad que está determinada por el objeto social, tiene patrimonio y tiene nacionalidad. Entonces, pueden hablar, por ejemplo, sobre la nacionalidad colombiana. Cuando hablamos de que una sociedad es extranjera o que se establece aquí en Colombia una sucursal, por allá en el artículo 450 y pico, creo que es del Código de Comercio. En el Código de Comercio hay unos artículos que hablan sobre cuando la ley considera que se establece una sucursal de sociedad extranjera. Entonces, cuando hablamos de que es una sucursal de sociedad extranjera, cuando la matriz, es decir, la principal, fue creada en otro país y que está regulado por la ley de ese país. Y entonces llega aquí a Colombia y se establece como una filial. Ahí hablamos de sucursal de sociedad extranjera. Pero si la sociedad fue creada en Colombia, como una SAS, como una limitada, cualquiera de las sociedades que establece el Código de Comercio, estamos hablando que sería una sociedad nacional, ¿sí? Una sociedad colombiana. La nacionalidad no la da la nacionalidad de los integrantes. Aquí hay, y yo he creado muchas sociedades colombianas donde los socios son puros extranjeros. Y la nacionalidad de la sociedad es colombiana, porque es creado bajo la ley colombiana. La persona jurídica, es decir, la sociedad, es diferente a quienes la conforman. No importa si hay extranjeros, qué porcentaje de participación tengan, nada de eso.
Entonces, pueden doctor, por hablar ejemplo, de... doctor, disculpe, Perdón, Pedro. qué pena. Ya, por ejemplo, Falabella, Falabella sí es chileno, igual que Cencosud, que Cencosud son los de Jumbo y Home Center. Ah, no, Sodimac. Sodimac creo que son los de... Metro, profe. Metro. Eso, Jumbo y Metro. Pero Sodimac son los dueños de Home Center y no me acuerdo cuál otra. Pero también... como esas empresas de recolección de inservibles que hay, que son españolas, pero realmente quienes la operan son colombianos. No es por el trabajador, es por la ley con la cual se crea. Si, por ejemplo, si se llama, por ejemplo, LIME, Limpieza Metropolitana S.A., la que recoge la basura, LIME S.A., al ser una sociedad anónima, es una sociedad colombiana, independientemente si alguno de los socios es extranjero. La sociedad es colombiana, ¿sí? Así como hubo muchos, que no sé si ustedes, bueno, eso lo hablaré más adelante, pero anticipo un poquito. Creo que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, hubo un roce diplomático con Panamá y que Panamá demandó a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, porque Colombia le impuso unos aranceles a unas empresas panameñas. ¿Pero por qué le impuso esos aranceles? Porque resulta que unos sujetos de aquí de Colombia, de por allá de Antioquia, que es donde ustedes saben que estaba Coltejer y los duros de las textileras y tal, se fueron para Panamá, crearon unas empresas en Panamá, las cuales son panameñas, así ellos sean colombianos, la empresa es panameña porque fue creada en Panamá con la ley panameña. Entonces, llevaban de China a Panamá las telas y luego exportaban de Panamá hacia Colombia el producto. Entonces, Colombia le dijo, cuando usted, sociedad panameña, me traiga a Colombia un producto que no fue creado en suelo panameño, usted me va a pagar un impuesto. Le voy a subir el impuesto tanto, ¿sí? Como una sobrecarga, una sobretasa. Eso generó un problema diplomático y pues hubo una demanda, la cual Colombia perdió. Entonces, una cosa es quiénes sean los socios, es decir, las personas naturales, y otra cosa es la ley con la cual fue creada la sociedad, que es lo que se refiere aquí como la nacionalidad. Es la norma, la ley con la cual fue creada. Si es creada en Madrid, España, no Madrid, Cundinamarca, en España, bajo la ley española, bajo el Código de Comercio español, entonces la sociedad es española y viene aquí a Colombia como una sucursal de sociedad extranjera. Pero si los españoles vinieron y constituyeron aquí en Colombia la sociedad X bajo la ley colombiana y la crearon como una SAS bajo la ley colombiana, entonces estamos hablando de que es una sociedad colombiana, independientemente de que los socios sean españoles. La nacionalidad se va a determinar es por la ley de creación de la sociedad, no por la de las personas naturales. Perfecto, gracias, doctor. Entonces se pueden hablar de esos atributos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una vez si vas a escoger esa exposición. Si yo a ustedes les hablo de Avianca, ¿ustedes creen que eso es una sigla, un nombre comercial o la razón social? La palabra Avianca. Una marca. Nombre comercial. Razón social. Es una sigla, es una sigla. ¿Y qué es una sigla? La sigla es la abreviatura de la razón social en una sola palabra. ¿Qué significa Avianca? Aerovías del continente americano. Entonces ustedes sacan un certificado de la Cámara de Comercio de Avianca, les va a aparecer razón social, aerovías del continente americano. Antes de que la comprara el señor Efromovich, el brasilero, se llamaba, la razón social era Aerovías Nacionales de Colombia. Y antes de eso, cuando fue fundada por allá en 1919, en octubre de 1919 en Barranquilla, se llamaba, la razón social era Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. SCATA era la sigla. Nacional. Claro, es una sociedad nacional, sigue siendo una sociedad nacional.
No importa si tiene holding o si tiene empresa fuera de Colombia. Su domicilio principal está en Colombia. Sigue bajo la creación de la legislación colombiana. Es una sociedad netamente colombiana. Así los accionistas sean gringos, sean brasileros, de la nacionalidad que quieran. La empresa, la sociedad es colombiana. Por eso, cuando algunos pegaban el grito en el cielo, que cómo así que el gobierno va a rescatar a Bianca, que son extranjeros. No son ningunos extranjeros, son una sociedad colombiana. Son la cara de Colombia en los cielos a nivel mundial. Cuando llega a otro país un avión de Avianca, está llegando una aerolínea colombiana. No les interesa quiénes son los dueños de esa aerolínea. Lo mismo cuando ustedes van a tiendas Zara. Los dueños de tiendas Zara se llaman Jerónimo Martins, unos portugueses. Pero la sociedad Tiendas Zara es una sociedad colombiana. O en su momento cuando Coba Colombia, los dueños de las tiendas de Uno, que eran unos alemanes, luego lo vendieron el negocio, la sociedad era colombiana, independientemente de los socios, de los accionistas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Avianca es una sigla. Cuando yo digo Almacenes Éxito, ya todos saben a qué establecimiento me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando yo hablo Almacenes Éxito, Almacenes Éxito es un nombre comercial, porque la razón social es diferente. Pero si yo les digo a ustedes, Institución Universitaria de Colombia, esa es la razón social. Entonces, suponiendo que fuera desde el punto de vista mercantil. Entonces, una persona jurídica, una sociedad, debe tener razón social, porque es la forma como se identifica, es como se va a llamar, es el nombre. Pero no es obligatorio que tenga nombre comercial o que tenga sigla. Puede tener las tres cosas, o tener solo razón social, o pueda que tenga solo razón social y nombre comercial, como el caso de Éxito, o pueda que tenga, como Avianca, razón social y sigla. Eso es lo que van ustedes a aplicar en esa. Perfecto, listo, gracias. Posición. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, ya saben que toca contestar los foros, ¿no? En el aula virtual. Bueno, inicio entonces, entro en materia y empiezo hablando sobre la historia. A ver, ¿quién me podría decir, sin googlear, cuándo se fundó Roma? ¿Ninguno sabe? No, pero en el año 300. Roma fue fundada en antes el de año Cristo. 753 antes de Cristo. La leyenda dice que fue fundada por Rómulo y Remo, dos niños que fueron amamantados por una loba. Hay un monumento en Roma que se llama Roma Lupa. Ustedes pueden ir por Google Earth y ven que hay un monumento donde hay una loba amamantando a dos niños. Entonces, para nosotros como en el derecho, se toma desde Roma, desde el Imperio Romano, ahí el nacimiento del derecho como tal. Y los historiadores hablan que los primeros vestigios que se dieron en cuanto a legislaciones fue el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue del Imperio Persa, mucho más antiguo al Imperio Romano, y Hammurabi era una ciudad de lo que hoy es Irán, ubicada en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, que está en el Medio Oriente, está compartido por Irak e Irán. Entonces, ahí en Hammurabi, es decir, hace aproximadamente unos 4.000 años, como 2.000 años antes de Cristo, se tiene que eran la primera codificación o la primera legislación que se fue generando o que se tiene conocimiento de las primeras leyes que surgieron. Entonces, en Roma, una vez se funda, ustedes saben que Roma tenía una estructura de clases sociales. Habían 3 clases sociales. Me imagino que ustedes vieron derechos romanos. Sí, señor, con el profesor Germán, que pues lamentablemente se nos fue. ¿Con quién? ¿Con el doctor Grisales? Con el doctor Germán. Con el doctor Germán.
Sí, sí, que falleció el viernes. Sí, señor. Entonces, en la sociedad romana habían 3 clases. ¿Recuerdan cómo se llamaban esas clases o cómo estaba configurada en esas 3 clases sociales la sociedad romana? Eran los patricios, como Ajá. los plebeyos. Los plebeyos fue posterior. Bueno, que los patricios, los esclavos. Los patricios, Los los feudales. artesanos y los esclavos. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran los que mandaban, los que estaban en el poder, los que tenían el dinero, los que podían, digamos, ejercer cierto tipo de actividades y de control en la sociedad. ¿Quiénes eran los artesanos? Los artesanos eran esos ciudadanos que, por decirlo de alguna forma, eran como ciudadanos de segunda categoría que se dedicaban a la actividad del comercio. Y los esclavos. Los esclavos, ¿cómo se caía en la esclavitud? En la antigua Roma se caía en esclavitud por deudas. Entonces, si la persona no podía pagar las deudas, era esclavizada para que pagara la deuda. O haber nacido de una mujer en condición de esclavitud, porque el hijo seguía la condición de la madre. Entonces, si la madre estaba en esclavitud, el hijo al nacer automáticamente era esclavo. O podía caerse en esclavitud cuando el imperio, es decir, como cuando sucedió con los galos, o el territorio que hoy es Francia, y luego en Britania, lo que hoy es el Reino Unido, Gran Bretaña, donde se iban expandiendo el imperio y entonces iban sometiendo a esos territorios, y las personas que estaban en esos territorios que no los mataban se convertían en esclavos, aunque tenían, digamos, una forma de pensar era que tenían que matar a todos los varones porque el varón iba a ser militar, iba a ser guerrero y se iba a rebelar contra el imperio. Entonces cuando llegaban, mataban en ese sitio a todos los hombres, incluso los niños, y dejaban solo las mujeres para que fueran esclavizadas. Y allí fue donde crearon las fuentes de obligación de los contratos, ¿no? Todo desde Roma, ¿no? Sí. Entonces, en esta sociedad, que donde hay esos 3 tipos de, digamos, de clases sociales o de castas sociales, cualquier parecido que algunos puedan de pronto hacer una analogía con la realidad de ahora, ¿sí? De que hayan clasificación en la sociedad o que haya unos estereotipos que nosotros hemos llamado estratos sociales, lo cual es algo denigrante. Entonces no hablamos de clase baja, media y alta, sino de estrato 1 y 2, que es lo que antes se conocía como la clase baja, estrato 3 y 4 con la clase media y estrato 5 y 6 la clase alta. No sé, Pedro, ¿te acuerdas, ya que eres más o menos contemporáneo conmigo, que cuando tú eras pelado, o sea, cuando eras niño, ¿verdad? Se hablaba de la clase baja, la media y la alta, ¿sí o no? No existían los estratos, pero era la misma vaina. Sí, doctor. Claro que sí. Entonces, esa clasificación de la sociedad, miren que quienes ejercían la actividad de comercio eran los artesanos. Por eso cuando el grupo que hable de las sociedades mercantiles y nos hable de la historia, entonces se va a ir hasta la Edad Media y entonces va a decir que las sociedades en comandita surgieron en la Edad Media y tal. Y desde allá viene la sociedad en comandita. Entonces, al final de ese periodo del Imperio Romano, aparecen digamos, la codificación que se hace de la normativa, de las leyes que existían en Roma. Pero no podríamos decir que la regulación que existe hoy del derecho mercantil haya nacido en Roma. No nació en Roma, nació posterior a Roma.
¿Ustedes recuerdan cómo terminó el Imperio Romano? El Imperio Romano termina con la invasión germánica, es decir, de los pueblos del norte de Europa, lo que hoy es Alemania, invaden la parte sur, es decir, el imperio estaba bordeando todo lo que era la parte del Mediterráneo, desde la península ibérica, desde España, Portugal y España, hasta la península de Anatolia. ¿Cuál es la península de Anatolia? Lo que nosotros conocemos hoy como el territorio de Turquía. Si ustedes toman un mapa, yo por aquí tengo un mapa mundi, muy pequeño, un globo terráqueo, toda esta parte del sur de España, del sur de Europa, que está sobre el Mediterráneo, hasta esta parte que se conoce como la península de Anatolia, que hoy es Turquía. Todo eso era el Imperio Romano y el norte de África. Norte de África, que hoy está Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Toda esa parte era el Imperio Romano. Todo ese norte de África y el sur. Entonces, el sur de Europa, Portugal, España, Francia, Italia, Croacia, Grecia, toda esa parte era el Imperio Romano. El Imperio Romano había sido dividido en el Imperio Romano, la parte oriental, y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, o la parte occidental del imperio, conservaba su capital en Roma. Y el Imperio Romano de Oriente tenía la capital conocido también como el Imperio Bizantino, en el territorio de Turquía, lo que conocemos hoy como Constantinopla. Una ciudad que se llama Constantinopla, que daba la capital del Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino. En la Edad Media, cuando ya se había extinguido el imperio, es decir, el imperio ya se había acabado como tal, surgieron unas cruzadas, o antes de que terminara, antes de la Edad Media, surgieron unas cruzadas. No sé si ustedes han escuchado que ha habido películas sobre las cruzadas, y esto que les estoy diciendo no debe ser nuevo. Esto lo debieran ustedes haber visto en el bachillerato, por lo menos en clases de sociales o de historia, donde le enseñaba a uno la historia universal. Entonces, esas cruzadas que se hicieron de la parte occidental del imperio hacia la parte oriental tenían una finalidad o una excusa. ¿Y cuál era la excusa que tenían para hacer esa cruzada? Que había que evangelizar a la parte oriental del imperio. ¿Por qué? Porque la parte occidental del imperio, aproximadamente en el siglo IV, es decir, en el 300 y pico de nuestra era, había abrazado el cristianismo como la religión oficial del imperio. Cuando ustedes se van a las películas de la Semana Santa, que ustedes ven que mataron a Jesús y qué tal, y que después el apóstol Pablo estuvo preso en Roma y todo eso, que habían perseguido el cristianismo, después de haberlo perseguido, convirtieron el cristianismo en la religión oficial del imperio. Y por eso había que ir a evangelizar a esos impíos pecadores de la parte oriental del imperio. Entonces, la excusa era ir a evangelizarlos, convertirlos al cristianismo, que dejaran sus dioses y se convirtieran al cristianismo, que era la nueva religión oficial del imperio. Y algunos saben cuántas cruzadas fueron. Cuando hago la pregunta no es para que googleen, sino si se acuerdan. No, Doc, no. No, señor. Fueron 9 cruzadas. Entonces, la excusa era ir a evangelizarlos, pero realmente lo que se hizo fue abrir el comercio. Lo que se hizo fue abrir el comercio hacia esa parte oriental del imperio. Entonces, cuando hablo del oriente o de la parte oriental, no me refiero por allá a la India o a la China, que sería el oriente como tal, sino a este Medio Oriente, ¿sí?
o como algunos otros lo llaman, el Oriente Próximo. Entonces, esa fue la finalidad de las cruzadas, ir a evangelizar esa parte del imperio. Posteriormente a esta época viene la Edad Media. Muchos dicen que en la Edad Media no pasó nada interesante. La Edad Media, bueno, el Imperio Romano como tal duró aproximadamente 10 siglos. Y la Edad Media duró también aproximadamente unos 10 siglos. Es decir, desde el siglo IV más o menos hasta finales del siglo XV. Es lo que conocemos como la Edad Media. El siglo XV o la finalización del periodo conocido como la Edad Media se dieron en el siglo XV, es decir, en 1400, con diferentes situaciones. Con el descubrimiento de América. ¿Recuerdan en qué año fue el descubrimiento de América? 1492. Exacto, muy bien, Carlos. Te veo bien dateado. El 12 de octubre de 1492 fue el descubrimiento de América. Pero resulta que el descubrimiento de América no fue el único hecho. También hubo un periodo que se conoció como el periodo en el cual los franceses, Diderot y D'Alembert, crearon la imprenta. Un periodo en el cual se dio el periodo de la Ilustración, es decir, salieron de esa oscuridad que era la Edad Media, de ese oscurantismo, y surge entonces la Ilustración, y es cuando surge el periodo del Renacimiento, y entonces es cuando ustedes van a ver que se escuchan que Miguel Ángel, ¿sí? Y todos estos famosos que surgieron en esa época. No fue en la Edad Media, sino en el periodo de la Ilustración al finalizar la Edad Media. Y todos esos acontecimientos que convulsionaron a la Europa del siglo XV y principios del siglo XVI. Bueno, después, posteriormente, en 1517, se da la situación que conocemos como la división del cristianismo, a la cual se da en una ciudad alemana llamada Wittenberg, con el planteamiento de las 95 tesis que expone Martín Lutero. Y Martín Lutero, pues, ocasionó todo un fenómeno que trasciende al día de hoy. Y no fue solo la división de la iglesia, del cristianismo como tal, de donde surge lo que vemos hoy, el catolicismo y las iglesias cristianas no católicas, ¿sí? De ese momento del siglo XV. Todas esas situaciones generaron posteriormente, hacia el siglo XVII aproximadamente, entre el siglo XVI y siglo XVII, que se dieran algunas situaciones en Europa y que surgieran, por ejemplo, figuras como Juan Jacobo Rousseau, o que no sé si ustedes han escuchado que en la Revolución Francesa habían 3 palabritas, 3 consignas que eran las que proclamaban ellos, que eran libertad, igualdad y fraternidad. Y buscaban la libertad, ¿por qué? Porque buscaban una abolición de la esclavitud como tal. Buscaba que hubiera una igualdad. Pero sucede que de este lado del Atlántico, como dicen los españoles, de este lado del Atlántico, del océano, resulta que en 1776, es decir, en el siglo XVIII, en los Estados Unidos, antes de la, o posterior a la independencia, por ahí cerquita a la independencia, que fue el 4 de julio de 1776, es decir, van teniendo 245 años de haberse declarado la independencia de Inglaterra. Existió un señor que se llamó Dred Scott. No sé si ustedes han visto una película que la pasan mucho por televisión, por cable, que se llama Django sin cadena. Sí, señor. De DiCaprio. ¿Sí la han visto? Sí, bueno, profe. esa película, Bastante buena. esa película se refiere a la esclavitud en los Estados Unidos y cómo la lucha de la esclavitud fue lo que generó la enmienda 13 y la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, donde en el gobierno de Abraham Lincoln
se genera la guerra de secesión o los estados del norte contra los estados del sur, donde los estados del norte que venían de una influencia europea, donde venían con las corrientes de la Revolución Francesa y entonces buscaban que se acabara la esclavitud, cosa que no estaban de acuerdo los de los estados del sur, porque los estados del sur, cuando ustedes ven estados como Texas, como Mississippi, como Tennessee, son estados, Georgia también, son estados donde hay mucha agricultura. Entonces, claro, estos grandes hacendados les servía la mano de obra de los esclavos, que era mucho más barata. Entonces, por eso, los estados del sur, o sea, si ustedes toman en el mapa de los Estados Unidos y mandan una línea divisoria por la mitad del país, de la mitad hacia abajo estaban a favor de la esclavitud y de la mitad hacia arriba estaban a favor de abolir la esclavitud. Y por eso Dred Scott, que es de Georgia, de uno de los estados del sur, al cruzar hacia Carolina, creo que era la Carolina del Norte o la del Sur, que era uno de los estados que ya había abolido la esclavitud, pues entonces el tipo ya es libre. Y de ahí que cuando se devuelve a tratar de buscar que en Georgia las otras personas logren también salir de esa condición de esclavitud, es donde principia esa parte del conflicto, de la guerra civil de ellos, independiente de la guerra que tuvieron con México, donde le ganaron estados como California, Arizona, Nuevo México. Por eso ustedes ven en esos estados que los nombres son en español, porque eran territorio mexicano. Entonces, cuando todo eso sucede, la actividad del comercio ha estado inmersa en todas estas situaciones mundiales que se han dado. Y durante ese periodo de la Edad Media es donde empieza a regularse o empieza a hablarse de la regulación del comercio, de la actividad del comercio como tal. El comercio no se creó en ese momento, pero en la Edad Media es donde se empezó a regular la actividad del comercio. Y la actividad del comercio existían las corporaciones de mercaderes, que analícenlo, sería como decir hoy el equivalente a las cámaras de comercio. Entonces, esa corporación de mercaderes eran aquellas entidades o aquellas autoridades donde se llevaba el registro de las personas que se dedicaban a la actividad del comercio, a la actividad mercantil, y había una jurisdicción consular. Entonces, la actividad del comercio siempre está ligado a la actividad marítima. ¿Cuál es el medio, Zárate, cuál es el medio de transporte que más utiliza el comerciante? Pues el medio de transporte que más utiliza el comerciante, pues ahorita prácticamente ya todo, doctor. Sí, pero me refiero a cuál, avión, barco, tierra, ¿por cuál? Bicicleta, profe. ¿El barco? El barco. Marítimo. El transporte marítimo. El barco. El transporte marítimo. El barco y el terrestre. El transporte marítimo es toda la vida, y hoy sigue siendo así. El transporte marítimo es el medio por excelencia que utiliza el comerciante. ¿Cómo te llegan las cosas aquí importadas para el comerciante que vienen de China? No las mandan en avión, vienen en embarcaciones. ¿O por qué creen el problema con los bloqueos en el puerto de Buenaventura? Porque es que el puerto de Buenaventura son containers, ¿no? Son containers lo que llegan. 49% de la carga que llega al país de productos importados entra por Buenaventura. ¿Por qué? Porque Buenaventura es el principal puerto en el Pacífico. Existen otros como Tumaco, pero el principal es Buenaventura. ¿Y dónde vienen la mayoría de las mercancías? De China. Entonces, eso transita por el Pacífico. No se van a venir en avión. Llega mucho más rápido, pero mucho más costoso. Y acuérdense que el comerciante debe, como lo vamos a ver durante el módulo, debe hacer una ecuación entre precios bajos y buena calidad. Algo que pareciera que los chinos como que no pudieran hacer esa ecuación. Es decir, ofrecer unos buenos productos, ¿no? O unos productos de buena calidad con un precio económico. Eso debe hacer el comerciante. Entonces el comerciante va a tratar de ahorrar. Pero eso no es nuevo, eso sigue toda la vida. Por eso el medio por excelencia es el transporte marítimo. Por eso, cuando hablamos de esta jurisdicción consular, se dan
en las principales ciudades europeas que están sobre el Mediterráneo y sobre el Atlántico, como en el caso de Bilbao, al norte de España, y Burdeos en Francia o Barcelona en España sobre el Mediterráneo. Estas ciudades expidieron sus propias codificaciones, ¿sí? Y les dejo la película ahí y mañana continuamos, ¿vale? Lo que estoy hablando de la jurisdicción de mercaderes, de corporación de mercaderes, jurisdicción consular, todo esto está en el contenido. Mañana paso lista. Nos vemos mañana. Feliz noche. Listo, profe, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, Feliz noche. profe.